Me imagino que ha tenido semanas y días intensos Sí. en lo que tiene que ver con materia internacional. Actualicemos lo que está ocurriendo con Venezuela. ¿Cuáles son las últimas informaciones? Hablaron los opositores hoy día en Venezuela, María Corina Machado, Edmundo González. Donald Trump también dejó algunas cositas, siempre deja cositas. Sí, por ¿Qué supuesto. ha pasado? Bueno, partamos por la última entrevista que dio Donald Trump al The New York Times, en el que mencionó varias cosas interesantes. Una de ellas tiene que ver con que podría viajar a Venezuela en un futuro si es que se vuelve un lugar seguro, como algo así más o menos mencionó cuando le preguntan si es que iría o no a Venezuela. Además, parte de la polémica cuando dijo que iba a explotar las reservas de petróleo durante años, y cuando los periodistas le preguntaron, bueno, pero un mes, 3 meses, 6 meses, un año, dice, bueno, la verdad yo creo que mucho más, o sea, le dijeron hasta un año y él dice mucho más. Además, anteriormente había hablado de que esta tutela estadounidense, tanto política como económica, iba a durar de manera indefinida. Ahora da una especie de plazo con esto de años, ¿cierto? Además, también, bueno, recordar que la Marina estadounidense incautó a 2 petroleros, uno de bandera rusa y otro de bandera de Panamá, lo que ha causado también varias respuestas de parte de Rusia, ¿cierto? Que están sumamente atacados con lo que está pasando con respecto a que solamente Venezuela va a venderle este petróleo a Estados Unidos y que Venezuela solo va a comprar productos estadounidenses, que también es parte de la última información. Reaccionó China también, por supuesto, que eran los principales compradores de petróleo venezolano. O sea, ya no se les va a vender ni a China ni a Rusia. Pensar también que de ellos depende Cuba directamente. Exactamente, claro. De hecho, habían varios analistas que anteriormente mencionaban, o sea, parte de la estrategia de Donald Trump es terminar con el petróleo en Venezuela, cosa que así también caiga Cuba, porque Cuba depende casi un 100% del petróleo venezolano. Y bueno, es parte del ajedrez, ¿cierto?, que estaba jugando Donald Trump, donde habían varios factores. Primero, capturar a Maduro, terminar con el narcotráfico, además capturar o extraer la mayor cantidad de petróleo posible y de pasada también terminar con Cuba. O sea, es parte de la estrategia que tenía Estados Unidos cuando pensó en todo esto. Además, Marco Rubio presentó en el Congreso un plan centrado en esta tutela y control de la industria, que mencionó que iba a ser de forma indefinida. Después, la empresa petrolera venezolana, la PDVSA, confirmó esta negociación y se supo que al menos Estados Unidos ya está dando las primeras directrices con respecto a cómo sería el plan que tiene Estados Unidos en Venezuela, porque nunca había dicho muy bien, ¿cierto?, qué era Sí. lo que tenía pensado. Ya, ahora lo divide en 3 fases. La primera de esta estabilización, principalmente económica, dice él, y centrada en el petróleo y en los negocios que produzca y el dinero que produzca el petróleo para recuperar el país. Después, la etapa de recuperación, que él dice que más que nada es una reconciliación entre venezolanos, que se calme el clima político en Venezuela. Luego de todo eso recién vendría la transición, ahí es donde nombra las elecciones, sin fecha todavía, pero lo que sí menciona es que va a participar la oposición. Se esperaba, pero de todas maneras todo esto estaba como un poco en incertidumbre, porque una vez que eligen a Delcy Rodríguez por sobre Claro, sí, María Corina Machado, ¿no? Durante las últimas horas, ¿cierto?, ambos hablaron, lo decías tú, Edmundo González, también María Corina Machado, hablando de que iban a colaborar con este proceso de transición, que lo de Delcy era algo absolutamente transitorio, pero de todas maneras llama la atención hartas cosas, ¿no? Porque finalmente lo que conversamos durante todos estos días, dice Donald Trump que él no reconoce a Nicolás Maduro como presidente y por eso lo captura, pero sí reconoce a Delcy Rodríguez como vicepresidenta y por eso la nombra como Exactamente, presidenta claro, encargada. O sea, ahí hay una primera contradicción. Después dice que María Corina Machado no tendría el apoyo suficiente cuando tuvo más del 90% de los votos en las primarias. Después menciona el tema de que no tendría el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas. Por supuesto que de eso no hay duda, pero supuestamente acá también habría una operación quirúrgica en cuanto a las fuerzas militares y al resto del chavismo, porque si no,
cómo opera alguien ahí con las mismas Fuerzas Armadas. La verdad es que es bien extraño todo. Sí, es bien raro lo que está ocurriendo, Paloma, en Venezuela, a partir de lo que ocurrió el sábado, que nosotros lo comentábamos con Lanto también ayer, que después de la algarabía y de esta celebración que hubo a lo largo no solamente de Venezuela, sino que también en otros países con grandes comunidades migrantes de venezolanos, como por ejemplo la nuestra, pasaron de la celebración a la incertidumbre total, y al escepticismo también, porque no se sabe mucho, sigue encargado el país a cargo del régimen chavista y del régimen de Maduro, y ahora recién se están dando ciertas luces, que es lo que tú nos cuentas, Paloma, respecto del futuro de Venezuela. Lo cierto es que también fue muy extraño, y debe haber sido incluso más extraño para los venezolanos, ¿no?, que la oposición no tuviera absolutamente ningún rol, ninguna participación a partir de esta transición. O sea, solo recién se refirió a ellos como posibles participantes y válidos de participar en una elección que podría ser, no sabemos cuándo, al menos en un año más. Pero lo cierto es que la oposición también venezolana está con la misma incertidumbre, ¿no? De no saber si van a poder regresar a Venezuela o no. Por lo que dices tú, las Fuerzas Armadas todavía siguen a cargo del régimen. Y eso resulta ser bastante peligroso para los opositores también. Claro, y se supone que en esta transición está considerada la oposición también, pero de todas maneras lo que decías tú, lo que fue alegría, o sea, hay que entender dos cosas. Acá había la mayor cantidad de los venezolanos, estaba muy contenta con la salida de Maduro, pero después vino un poco la frustración de no saber qué iba a pasar. O sea, ¿es momento de volver a Venezuela o no? ¿Con qué Venezuela me voy a encontrar? ¿Cómo va a ser esta transición? Puede ser incluso un proceso peor al que se enfrentó Venezuela durante todos estos años. Se puede producir, por ejemplo, una guerra civil entre los chavistas que siguen siendo varios todavía, con parte de la población natural de ese lugar. O sea, recordemos, Diosdado Cabello está ahí, Vladimir Padrino está en ese lugar, y Delcy Rodríguez con estas declaraciones que son un poco extrañas, como a veces un poco a favor de Donald Trump, a veces como... Claro, es que además tiene que ir pisando ese terreno, porque Donald Trump le advirtió. O sea, públicamente le dijo, usted me hace caso o termina peor que Maduro. Sí. ¿Qué podría ser peor que Maduro? Si lo de Maduro fue cárcel, lo de ella, ¿qué? Uno pensaría que es muerte. Entonces, claro, la verdad... Es bien ambiguo el mensaje también. Y pareciera ser entonces que el régimen está siendo supervisado de alguna manera por Donald Trump, pero en términos prácticos, en el día a día de Venezuela, siguen al mando. Sí. Exacto, claro. Y de todas maneras hay gente, analistas bien digo, que tienen una opinión con respecto a estas declaraciones de Delcy, en las que ella, por ejemplo, sigue tratando de héroe a Nicolás Maduro, sigue pidiendo que lo liberen. Y dicen que quizás formaría parte de una estrategia como para tapar un poco esta idea que presume que ella fue quien entregó a Nicolás Maduro por los $50 millones. Y recordar que hace algunos 2 meses atrás, varios medios estadounidenses filtraron de que ella estaba conversando con Donald Trump para que pase lo que pasó, que Nicolás Maduro fuese capturado y que ella quedara de presidenta interina. Entonces, claro, quizás este tipo de discursos iría más que nada para eso, como un tipo de estrategia para tapar un poco lo que ella supuestamente eventualmente habría acordado con Donald Trump, y de todas maneras quedar en buen pie con los chavistas, porque Donald Trump igual le interesa, por lo menos en este punto, tener buenas relaciones con los chavistas. Ahora, eso en el territorio venezolano, pero también han pasado otras cosas con respecto a estos dimes y diretes de Donald Trump con el presidente colombiano Gustavo Petro. Declaraciones súper subidas de tono durante los últimos días. La más fuerte, diría yo, es cuando le dice que es un enfermo, un narcotraficante, y que no descarta operaciones en territorio venezolano, a las que Gustavo Petro responde diciendo, bueno, esto me va a obligar a mí a volver a mi pasado y tomar armas. Estábamos en ese plan cuando Gustavo Petro llama a manifestaciones toda la gente en diferentes ciudades en contra de Donald Trump. Y me van a creer que cuando llega Gustavo Petro a la manifestación, se sube al escenario y da su discurso, dice, bueno, tuve una conversación por teléfono con Donald Trump. No te puedo creer, lo llamó justo antes. Súper extraño, porque Donald Trump dice que Gustavo Petro lo llamó. Ya, o sea,
Perfecto. Ya. Se están Sí. tirando la pelota de quién llamó a quién, pero lo cierto Claro. es que hubo una conversación Hubo seguro. una conversación, Ya, sí. perfecto. 40 minutos, 1 hora, súper Harto. afable, ambos hablando súper bien del otro, que fue un honor. Y no solamente eso, sino que se van a juntar en Washington, en la Casa Blanca, en una fecha que todavía no ha sido determinada. Ya, perfecto. Lo que habla, bueno, sacando el limpio, ¿no? De que al menos existe el diálogo, que ojalá siempre sea la única vía para solucionar problemas y no esto de tirarse esta mala onda, por decirlo de alguna Sí. manera, de descalificar a través de redes sociales y de amenazar con operaciones derechamente. O sea, Claro, lo que pasa es que además toda esta cuestión, Paloma, cambia absolutamente y radicalmente la diplomacia en Sudamérica y las relaciones que van a tener de ahora en adelante los países con Estados Unidos, y en particular mientras sea un gobierno de Donald Trump. No sabemos cómo va a ser otro gobierno, pero al menos mientras esté Donald Trump, que le queda bastante, le quedan todavía Sí. 3 años, pareciera ser que entonces la diplomacia va a cambiar totalmente y que va a haber una obligación respecto del diálogo. O sea, sí. no sé quién se le va a montar en el macho a Donald Trump ahora. Gustavo Petro lo intentó y tuvo que Ceder igual. ceder en igual parte. y tuvo que llamarlo igual, porque si no se complica la cosa. Y esto también tiene una repercusión en Europa, con lo que está pasando con Rusia y también en Asia con China. Ujú. Entonces, que son potencias equiparables a Estados Unidos, digamos, Sí. y que serían los únicos que podrían decirle, oye, para un poco, pero tampoco se está dando ese escenario. Y yo creo que pese a todo- que están muy atentos. Sí, o sea, pienso que también es como por tener una posición muy cuidada porque saben lo que puede terminar esto. O sea, si es que escala, podría terminar perfectamente en una guerra mundial. Estamos hablando de todos los países que son enemigos de Donald Trump: Irán, Rusia, China, Venezuela, Cuba. Están todos súper enojados por el tema del petróleo. Entonces ya Sí, ya claro, tienen la sí. primera chispita. Y yo creo que están tratando de ser cuidadosos para evitar, por supuesto, ese escenario. Lo que Sí, yo ya es no quiero súper despertar responsable. un día a la madrugada y que haya un ataque de un país a otro. Oye, Por favor, sí. paremos, ¿no? ¿A qué quieres que te diga del equipo internacional Nadie que no da piensa en los más? periodistas. Nadie. Donald Trump, ¿quieres pensar en los periodistas, por favor? Hay que mandarle un mensaje, como Sí. los que le mandaba Felipe Abello, ¿te acordás? Sí, Le mandaba por interno, que se piche. sí, Hay que buena mandarle idea. el mismo. Ya pues. Bien, Paloma Ávila, periodista internacional de Mega Noticias, conversando con nosotros en Que de nuevo. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Que les vaya bien. Chao, Chao, Paloma, que chao. esté muy bien, cuídese.